en las profundidades de las tierras altas de Escocia, donde las montañas se alzan como guardianes silenciosos y la niebla envuelve los valles en un manto de misterio, ocurrió un suceso que aún hoy estremece al más valiente. No fue una batalla épica ni un enfrentamiento entre ejércitos. Fue algo más oscuro, más traicionero. La masacre de Glencoe. Un evento que desafía la comprensión y que siglos después sigue susurrando secretos entre las rocas y los ríos de aquel valle solitario. Era 1692 y Escocia vivía tiempos convulsos. La Revolución Gloriosa había derrocado al rey Jacobo II y en su lugar, Guillermo III y María II gobernaban desde Londres. Pero en las tierras altas, donde los clanes vivían según sus propias leyes y tradiciones, la lealtad a los Estuardo, la dinastía de Jacobo, seguía viva. Para someter a estos clanes rebeldes, el gobierno emitió un decreto. Todos los jefes de clan debían jurar lealtad a Guillermo antes del 1 de enero de 1692. Quienes no lo hicieran serían considerados traidores. Alistair MacIan, jefe del clan MacDonald de Glencoe, intentó cumplir con el juramento. Viajó a Fort William, pero allí le dijeron que debía presentarse ante un magistrado en Inverary. Las condiciones climáticas, las distancias y los retrasos burocráticos hicieron que su juramento llegara tarde. Un error que para algunos no fue casual. John Dalrymple, el maestro de Stair y secretario de Estado de Escocia, veía en los MacDonald un obstáculo para la autoridad del gobierno, y en su mente ya estaba trazado un plan siniestro. En febrero de 1692, un grupo de 120 soldados del regimiento de Argyll, liderados por el capitán Robert Campbell, llegó a Glencoe. Los MacDonald siguieron las antiguas tradiciones de hospitalidad en las tierras altas. Los recibieron con los brazos abiertos. Durante casi 2 semanas compartieron techo, comida y calor, pero lo que los MacDonald no sabían era que aquellos hombres no eran simples huéspedes, eran los instrumentos de una venganza política. En la madrugada del 13 de febrero, mientras el valle dormía bajo un manto de nieve, las órdenes secretas se cumplieron. Los soldados se levantaron contra sus anfitriones. MacIan fue una de las primeras víctimas. Los gritos de terror rompieron el silencio de la noche. Aquellos que lograron escapar de las casas incendiadas se enfrentaron a un destino igualmente cruel, el frío implacable de las montañas. Dentro del folclore escocés, se cuenta que en Glencoe vivía una mujer de unos 25 años de belleza inquietante, conocida como la Bruja del Valle, no por malicia, sino por respeto a su profunda conexión con los elementos y su capacidad para interpretar los signos que otros no podían ver. Aislada en una cabaña, mantenía una conexión profunda con la naturaleza. Días antes de la tragedia, advirtió al clan MacDonald sobre una traición inminente, hablando de sueños perturbadores y sombras que se acercaban. Aunque algunos la escucharon, muchos desestimaron sus palabras. Cuando la masacre ocurrió, su profecía se cumplió, y tras aquella noche, nunca más se supo de ella. Algunas historias incluso cuentan que ayudó a quienes lograron escapar conduciéndolos hasta el Valle Perdido. Otros relatos dicen que huyó a las montañas y que su espíritu aún vaga por Glencoe. La masacre no fue solo un acto de violencia, fue una traición. En las tierras altas, la hospitalidad era sagrada. Invitar a alguien bajo tu techo significaba ofrecerle protección. Romper ese código era un pecado imperdonable. Y sin embargo, ocurrió. Pero la historia no termina aquí. Lo que siguió fue un encubrimiento que añade capas de misterio a este suceso. Cuando la noticia de la masacre llegó a oídos del Parlamento de Escocia, se inició una investigación. En 1695 se concluyó que lo ocurrido en Glencoe había sido un acto de barbarie premeditado. Sin embargo, nadie fue castigado. John Dalrymple renunció a su cargo, pero nunca enfrentó consecuencias legales. Hay quienes dicen que Glencoe fue una advertencia, un mensaje del gobierno a los clanes rebeldes. La autoridad de Londres no toleraría desobediencia. Pero también hay quienes ven este suceso como algo más profundo,
algo que conecta con las fuerzas oscuras de la naturaleza humana, la traición, la codicia y el abuso de poder. Glencoe no es solo un lugar en el mapa, es un espejo que refleja lo peor de nosotros mismos. Hoy el Valle de Glencoe es un lugar de una belleza sobrecogedora. Las montañas, los ríos y los bosques parecen guardar en silencio los secretos de aquella noche. Un dato curioso es que aún en nuestros días, algunos locales del pueblo exhiben en sus recepciones letreros que prohíben la entrada a vendedores y a cualquiera que lleve el apellido Campbell. Y así, entre las brumas de las tierras altas, Glencoe sigue susurrando su historia, una historia de traición, de dolor, pero también de resistencia, porque lo que se apagó aquella noche no apagó el espíritu de un pueblo que aún hoy recuerda. Y en ese recuerdo hay una luz que nunca se extingue. Suscríbete.